Placa madre. Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar un PC de escritorio o portátil. La placa base además incluye un firmware llamado BIOS. Unidad central de procesamiento. La unidad central de procesamiento interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Proporcionan la característica fundamental de la computadora digital. Tipos de procesador. Centrum. Este tipo de microprocesador sería el adecuado para destinar equipos personales de un precio reducido y que no pida demasiada potencia. Un ordenador económico para tareas de ofimática y uso de Internet. Opteron, el microprocesador de AMD, cuenta con sus virtudes con que son capaces de ejecutar aplicaciones tanto de 64 bits como de 32 bits sin ninguna penalización de velocidad. Turion. La principal característica de los procesadores Turion de la empresa AMD es su bajo consumo. Por su bajo consumo es bueno para ordenadores portátiles. Centrino. Este tipo de procesador suele usarse mucho también en portátiles por su bajo consumo y se enfrenta en el mercado con el Turion de AMD. Core 2 Duo. Cuentan con varios procesadores en su interior, lo cual los aumenta en su potencia. Estos procesadores son para unidades con gran cantidad de procesos para llevar a cabo. Así tienen mucha utilidad en servidores o en ordenadores para el tratamiento de contenido multimedia. Athlon 64X2. Estos fueron los primeros procesadores de AM2 de 3 y 4 núcleos, y es una buena opción para centros multimedia. Xeon. Procesadores de Intel que se enfrenta con el Opteron de AMD. Su fin principal son los procesadores PC y Mac. Celeron. La diferencia con otros procesadores es su menos memoria caché. Es una buena opción para centro multimedia o para un usuario que ejecute juegos en 3D con mucha petición de procesamiento. Disco duro, o bien llamado disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. BIOS. En español, Sistema Básico de Entrada y Salida. Es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Maneja el teclado y proporciona una salida básica, emitiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos. La memoria RAM es la memoria de donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Su capacidad se mide en bits y por su naturaleza binaria, sus múltiplos siempre serán presentados en kilobytes, en megabytes, en gigabytes, en terabytes y así sucesivamente. Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es ahí donde se cargan todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador y otras unidades de cómputo. Tarjeta gráfica o tarjeta de video. Es una tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla. Es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenador encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en los dispositivos de salida. Sus componentes internos son GPU, que es un procesador dedicado al procesamiento de gráficos. Su función es aligerar la carga de trabajo del procesador central. Tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador o en inglés driver. Algunos equipos la tienen ya integrada, mientras que otros requieren tarjetas de expansión. Esta incorpora un chip de sonido que por lo general contiene el conversor digital analógico. Su función es de traducir formas de ondas grabadas o generadas digitalmente en una señal analógica y viceversa. Fuente de poder. La fuente de poder es el componente que proporciona el poder eléctrico a la computadora.
La fuente de poder jala la cantidad requerida de electricidad y convierte la corriente AC a corriente DC. También regula el voltaje para eliminar picos y crestas comunes en la mayoría de los sistemas eléctricos. Unidad de disco óptico. Una unidad de disco óptico es una unidad de disco que usa una luz láser o ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde o a discos ópticos. Son una parte integrante de los aparatos de consumo autónomos como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadores de DVD. Han desplazado a las disqueteras y a las unidades de cintas magnéticas para este propósito debido al bajo coste de los medios ópticos y la casi ubicuidad de las unidades de discos ópticos en las computadoras y el hardware de entretenimiento de consumo. La parte más importante de una unidad de disco óptico es el camino óptico ubicado en el pick-up head, que consiste habitualmente de un láser semiconductor, un lente que guía el haz del láser y el fotodiodos que detectan la luz reflejada en la superficie del disco. Se usan dos servomecanismos principales, el primero para mantener una distancia correcta entre el lente y el disco, el segundo servo mueve un cabezal a lo largo del radio del disco, manteniendo el haz sobre una estrella, un camino de datos en espiral continua. El mecanismo de rotación de las unidades ópticas difiere significativamente del de los discos duros, en que el segundo mantiene una velocidad angular constante. Con la VAC, usualmente en la zona exterior del disco, se consigue un mejor throughput en comparación con la zona interior. Las unidades de CD más recientes mantenían el paradigma VLC, pero evolucionaron para alcanzar velocidades de rotación mayores, popularmente descritas en múltiplos de una velocidad base, 150 kB por segundo.